Bueno, en esta clase vamos a terminar con el tema de catálisis. Ustedes ya vieron ejercicios de catálisis homogénea, heterogénea. Bueno, hoy nos toca catálisis enzimática, ¿tá? Vamos a hacer algunos de los ejercicios que están en el repartido. Previo a esto, hice un resumen de lo principal, digamos, que vamos a necesitar para la resolución de los ejercicios. Ustedes ya vieron en el teórico esto, pero para tenerlo presente. El modelo del mecanismo de catálisis enzimática transcurre por una primera reacciones en oposición entre la enzima y el sustrato para dar el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Y luego ese complejo enzima-sustrato se descompone para dar los productos y regenerar la enzima, ¿sí? Hay dos mecanismos que ustedes vieron, dos modelos propuestos para la catálisis enzimática, ¿sí? Que son el de Michaelis-Menten y el de Brice-Haldane. Y difieren en las suposiciones que plantean para las primeras reacciones en oposición. Michaelis-Menten lo que supone es que se alcanza un equilibrio rápido, ¿sí? Y cuando uno resuelve la ley de velocidad, llega, ¿sí?, a esta expresión que tenemos acá. A ver si la puedo señalar. Llegan a esta expresión, ¿no? Definiendo esa Ks como K-1 sobre K1. La otra posibilidad que plantea Brice-Haldane es que se alcance un estado estacionario para ese complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces, cuando uno resuelve y obtiene la ley de velocidad, la constante, que le llamamos K sub m en este caso, cuando hablamos de Brice-Haldane, y K sub s cuando es Michaelis-Menten, le va a quedar de esta otra forma, o sea, K-1 sobre K2 sobre K1, ¿no? La forma matemática es la que ustedes ven acá. Para los dos casos es igual, ¿sí? La única diferencia es cómo definimos esa constante que aparece en la ecuación, ¿no? Cuando uno va a graficar, lo que observa es que se alcanza un máximo cuando la enzima está saturada, ¿sí? La velocidad máxima, que es esto, K2 por la concentración de enzima, ¿sí? Cuando todos los sitios activos están ocupados, se alcanza la velocidad máxima. Y luego, para concentraciones de sustrato menores a Ks, ¿sí?, lo que vemos es una relación lineal, ¿no? Una concentración de sustrato igual a Ks, ¿sí?, significa que la velocidad que alcanza es la mitad de la máxima, ¿no? La velocidad máxima sobre 2 corresponde a una concentración de sustrato igual a Ks, ¿sí? Las unidades de Ks son unidades o de Km son unidades de concentración, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, lo que ustedes van a necesitar resolver es obtener datos de la velocidad máxima y de Ks o de Km, ¿no? Entonces, como veíamos en la parte de absorción, lo más sencillo es linealizar esta ecuación, ¿sí? Entonces, para eso tienen diferentes linealizaciones que ustedes vieron en el teórico, ¿sí? La más sencilla, como los datos que generalmente les dan en la tabla son de B0 y S0, es aplicar la doble recíproca, que es la de Weber-Burke, ¿sí?, en donde ustedes grafican 1 sobre B0 en función de 1 sobre S0, ¿no? Pero tienen otras, ¿sí?, la de Hannes-Wolf, por ejemplo, en donde grafican la concentración de sustrato sobre la velocidad inicial en función de la concentración de sustrato, o la de Dijkowski, velocidad inicial en función del cociente B0 sobre C0, ¿no? Tienen que fijarse de dónde sacan cada uno de los datos, ¿no? Por ejemplo, la de Lineweber-Burke, que es la que más comúnmente vamos a usar, de la ordenada en el origen van a sacar el valor de B0 máxima, ¿no?, y con ese valor van a ingresar
al dato de la pendiente para sacar KM o KS, ¿no? Ahí está planteado como KM, pero si van a trabajar con el modelo de Michaelis-Menten, va a ser KS. ¿Ah? Y otra cosa es que, como ven, siempre trabajamos en condiciones iniciales, ¿no? O sea, la ley de velocidad está planteada en condiciones iniciales, que es muy común al trabajar con catálisis enzimática, porque, o sea, como ventaja, tenemos que podemos asignar una velocidad a una concentración de sustrato inicial, ¿sí? Aparte de inhibir, digamos, evitar la inhibición por productos, minimizar la reacción inversa, evitar cambios de temperatura y pH, cuando trabajamos con enzimas también es importante. ¿No? Así que generalmente los datos van a trabajar siempre en condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de esto antes de empezar? No. Vale. Bueno, vamos a empezar entonces con el ejercicio 16. Dice, una cierta enzima, voy a correr un poco la cámara. Una cierta enzima cataliza la hidrólisis del acetato de tiro. Se realiza una serie de experiencias utilizando la misma concentración de enzima, E0, y variando la concentración inicial de sustrato, S0. En todas las corridas la temperatura es 25 grados Celsius y el pH se mantiene constante en 4 mediante el agregado de un buffer. Para cada concentración inicial de acetato de etilo se determina la velocidad inicial de formación de productos P0. ¿Ah? Y les dan una tabla de concentración inicial de sustrato y la velocidad inicial. La parte A nos pide verificar que los datos experimentales se ajustan a una ecuación cinética formalmente igual a la propuesta por Michaelis-Menten y determinar los parámetros de la ecuación. ¿No? Parámetros de ecuación, como vimos recién, son B0 máxima y KS, en este caso, porque estamos con el modelo de Michaelis-Menten. ¿No? O sea que con esa tabla de datos necesitamos determinar KS y B0 máximo. Si se cumple Michaelis-Menten, planteamos la ley de velocidad. En este caso elegimos usar la linealización de Lineweber-Burk, ¿no? Así que lo que tengo que calcular son los inversos de la velocidad, por un lado, y de la concentración de sustrato, por otro. ¿No? Acá tienen los datos calculados y la gráfica correspondiente. ¿No? Tenemos entonces el valor de la ordenada 0,050 y el de la pendiente 0,50. ¿No? Con el ajuste, ¿no? Verificamos el modelo de Michaelis-Menten y, como les explicaba recién, de la velocidad máxima, perdón, del ordenal en el origen, van a sacar la velocidad máxima, ¿no? Y con ese dato van a ingresar al dato de la pendiente para sacar KS. Así que, calculando, tenemos velocidad máxima 20 milimolar segundo, ¿sí? Y KS 10 milimolar. Acuérdense siempre de colocar las unidades correspondientes, que son los datos que tienen ahí en la tabla. La velocidad está en milimolar por segundo y las concentraciones estaban en milimolar. ¿Ah? ¿Alguna duda de esta linealización? ¿Seguimos? Bien. Ahí les dejé la tabla que teníamos en la parte anterior, porque el ejercicio sigue. Tiene una parte B que dice, se realiza otra serie de experiencias en las mismas condiciones de temperatura y pH que la anterior, utilizando la misma concentración inicial de enzima, pero incluyendo una sustancia I en el medio de reacción en una concentración inicial IC. Se obtienen los siguientes valores de B0 en función de S0.
Ahí tienen una nueva tabla de valores. Indicar si la sustancia I actúa como inhibidor. En caso afirmativo, indicar qué tipo de inhibición tiene lugar. Bueno, le dejé la otra tabla de la parte A porque indicar si la sustancia I actúa como inhibidor. Si actúa como inhibidor, la velocidad va a ser menor que en ausencia de esa especie, ¿no? Y como ven, ¿no?, para la misma concentración de sustrato, ¿no?, y aclara en el ejercicio que también es la misma cantidad de enzimas, o sea, están en las mismas condiciones. Para 10 milimolar de sustrato, en presencia de ese compuesto I, la velocidad son menores. ¿Sí? Entonces ya podemos afirmar que I va a ser un inhibidor, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de inhibición tiene lugar? ¿Sí? Tenemos que analizarlo a continuación. Ay, se me fue mucho. Bueno, ahí teníamos la tabla. Sin inhibidor y con inhibidor, lo que tenemos que hacer es comparar las dos linealizaciones. La primera ya la teníamos. Sin inhibidor ya teníamos los datos 0,5 y 0,05. Y ahora repetimos el procedimiento, pero con el inhibidor, y tenemos otra ecuación. En este caso nos da 0,71 la pendiente y 0,05 la ordenada. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Comparando las dos linealizaciones, las pendientes son diferentes, ¿sí?, pero las ordenadas son iguales. Entonces tenemos que analizar los tres casos que ustedes vieron para inhibiciones reversibles, que son la competitiva, la no competitiva y la acompetitiva, ¿no?, y ver cómo se comporta cada una de ellas para poder determinar de qué tipo de inhibición se trata. ¿Sí? Entonces, para la inhibición competitiva, lo que vemos, esto está sacado del teórico, ahí tienen las ecuaciones. Para la inhibición competitiva, lo que vemos es que la ordenada en el origen es la misma, y lo que va pasando es que va cambiando la pendiente a medida que aumenta la cantidad de inhibidor. ¿Sí? Para la inhibición no competitiva, ¿sí?, tenemos tanto cambio en la pendiente como en la ordenada en el origen. ¿Sí? La inhibición competitiva, o sea, se llama de esa forma porque el inhibidor se une en el mismo sitio activo donde se unía el sustrato, ¿no? En la no competitiva, ese inhibidor se une o a la enzima, pero en otro lugar distinto, o al complejo enzima-sustrato. Y la A competitiva se une solamente al complejo enzima-sustrato, ¿sí?, en donde tenemos la misma pendiente, ¿sí?, pero distintas ordenadas en el origen, ¿no? Entonces, ustedes, comparando esos tres casos, ¿sí?, lo que teníamos, si recuerdan, en la diapositiva anterior, era la misma ordenada en el origen y distinta pendiente. O sea que estamos frente a la inhibición competitiva, ¿no? Esa es la forma que tienen ustedes de determinar de qué tipo de inhibición se trata, haciendo la linealización sin inhibidor y con inhibidor y comparando y viendo de esta forma. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Mirando la tabla, o sea, la anterior de la diapositiva anterior, ¿No? eh, esa, ahí va. ¿No se podría ver que al aumentar la cantidad de sustrato como que compensaría el efecto del inhibidor y ya empezar a pensar con eso que es competitiva? No sé si se O sea, vos entiende. lo que decís es que
el inhibidor competitivo lo podés minimizar la inhibición aumentando la concentración de sustrato y analizando solamente la tabla sin hacer cuentas. O bueno, en verdad estás haciendo cuentas porque estás viendo la relación que hay entre cada una de ellas. Claro, sí, pero si está mal, como no, o sea, no digo de dejar de hacer lo otro, sino de empezar a pensar en ese tipo de Ah, sí, 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 sí. inhibición. Sí, 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 te das cuenta así comparando que la relación, o sea, entre la velocidad de sin inhibidor y con inhibidor cada vez son menores, digamos, porque vos estás, al aumentar la concentración de sustrato, estás teniendo más moléculas de sustrato que se van a querer unir a la enzima, entonces tenés más posibilidades de que se una el sustrato y no el inhibidor. Entonces, Claro, quizás para la competitiva sí te das cuenta, pero si son las otras dos, pero no, claro, ya te podés enfocar a que vas para ese lado y después verificarlo, ¿sí? ¿Está bien? está, gracias. Bueno, pasamos al 17, que dice, a fin de determinar los parámetros cinéticos para una reacción catalizada por una enzima, comportamiento micaeliano, se realiza una serie de experiencias trabajando con una concentración de enzima igual a E0 y a la temperatura constante T. Los resultados que se obtienen son, y nuevamente tienen una tabla de concentración de sustrato inicial y velocidad inicial. A partir de los valores de la tabla y sin realizar cálculos, determine B0 máxima y KS. Justifique. Parte B, si se realizara otra serie de experiencias con una concentración de enzima que fuera la mitad de la utilizada en la parte A, ¿cuáles serían los valores determinados para B0 máxima y KS? Fundamente su respuesta y esquematice en un gráfico B0 en función de C0 las dos series de experiencias con distinta concentración de enzima, ¿no? Entonces tenemos una tabla de valores, pero ahora nos dicen sin realizar cálculos que determinemos B0 máxima y KS. Y después la gráfica que vemos en la parte B. Bueno, comportamiento micaeliano, tenemos ahí la ley de velocidad. La velocidad máxima, ¿sí? Como vimos al principio, es igual a K2 por la concentración de enzima. Y el valor de KS, ¿sí? Cuando yo trabajo con una concentración de sustrato igual a KS, la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Eso es, en la ecuación, sustituir KS por la concentración de sustrato. ¿No? Sustituyo acá, pongo concentración de sustrato y me quedan 2 en el denominador y se cancelan. ¿No? Y me queda entonces B0 máxima sobre 2. Este es el comportamiento, ¿sí? O sea, gráficamente como se ve, B0 máxima sobre 2, que corresponde a una concentración de sustrato de KS. ¿Sí? Ahora, con la tabla de datos, tendríamos que determinar cuál es el valor de B0 máximo. ¿Sí? Que ahí, si ustedes ven, para una concentración de sustrato igual a 0,5, ¿sí? Alcanza una velocidad de 40. Y luego aumenta la concentración de sustrato a 0,7 y la velocidad sigue en el mismo valor. ¿No? Quiere decir que para estas concentraciones de sustrato ya la enzima está saturada, o sea, están todos los sitios activos ocupados, ¿no? Y por lo tanto este valor de 40 corresponde a la velocidad máxima. ¿Cómo determinar el valor de KS? ¿Cómo harían? Dijimos que KS es una concentración, ¿no? Cuando la concentración de sustrato es igual a KS, la velocidad es la mitad de la máxima. Entonces iría en la tabla a ver si está el dato de la mitad de la velocidad máxima. Que si la velocidad máxima dijimos recién que es 40, tendría que ir a buscar el dato de 20, ¿tá? Que está en la tabla. Por lo tanto, el dato de KS va a ser 0,08 milimolar.
¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Y ahora tenemos, en la parte B nos decía, si ahora trabajamos con la mitad de la enzima, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si trabajo con la mitad de enzima, vamos a llamarle E0 acá, a este gráfico, y si trabajamos con la mitad de la enzima, ¿qué va a pasar con la nueva velocidad máxima? Va a ser menor, Va a ser menor. ¿Cuánto menor? la mitad. La mitad. Bien. O sea, puedo definir una B' para la parte B, ¿sí? Que eso va a corresponder a la velocidad máxima de la parte anterior sobre 2. O sea que para dibujarlo, o sea, gráficamente, tendería la curva a ese valor de B'0 máximo, ¿no? Con una concentración de enzima de la mitad de la anterior. Pero cuando uno lo tiene que o sea, dibujar, ¿no? Hacer las dos curvas, tiene que respetar que el valor de Ks no va a variar. El valor de Ks es una constante de equilibrio, ¿no? Que está relacionado con la afinidad que tiene el sustrato por la enzima, ¿no? Es una constante de equilibrio. Así que ese valor de Ks correspondería a la mitad de la B0' máxima sobre, a la mitad de la B0' máxima, ¿no? Que en datos de B0 máxima sería la cuarta parte, ¿no? Porque si dijimos que B' es B0 máxima sobre 2, este dato de acá sería B0 máxima sobre 4, si quieren dejarlo todo en función de B0 máxima. Lo que les pide el ejercicio es que ustedes dibujen las dos curvas, ¿no? Con una a la mitad de la enzima que la otra. Entonces la B0 máxima va a ser la mitad, ¿sí? Y respetar que el valor de Ks tiene que ser el mismo. O sea, la concentración acá a la mitad, perdón, la velocidad de la inicial a la mitad tiene que corresponder al mismo valor de la parte anterior. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno. Bueno, pasamos al ejercicio 19, que dice calcular la cantidad necesaria de un inhibidor no competitivo con una constante de inhibición 2,9 por 10⁻⁴ molar para obtener una inhibición del 90% en una reacción catalizada por una enzima micaeliana. Ustedes tienen ya en el teórico las ecuaciones ya deducidas. Igual acá traté de que vean la ecuación de dónde sale, por lo menos cómo se resuelve. Para una velocidad para una inhibición no competitiva, les queda una ecuación de esa forma, ¿no? Y lo importante, ¿no? Que en este tipo de ejercicios, cuando les habla de porcentaje de inhibición, es que si ustedes les dicen que la inhibición es del 90%, quiere decir que la velocidad, ¿no? Disminuye al 10% del valor sin inhibidor, ¿no? O sea, la velocidad no va a ser el 90% del sin inhibidor, sino va a ser el 10%, porque la inhibición fue del 90%. Ese es uno de los errores más comunes cuando les dan ese dato de inhibición, ¿no? Si yo tengo una velocidad que era 100, si tengo un 90% de inhibición, quiere decir que la nueva velocidad en presencia de ese compuesto I va a ser 10. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación para un inhibidor no competitivo. Esta es la ecuación sin inhibición, ¿no? Podemos hacer la relación, que es lo que ustedes tienen en el teórico ya despejado el valor que obtienen, que es 1 más I, la concentración del inhibidor sobre la constante, que eso es
plantea las dos ecuaciones, ¿no? Sin inhibición y con inhibición, y acá se les cancela B0 máxima, y este término también se cancela, ¿no? Entonces les queda suma de 1 más I sobre KI en el numerador, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, para una inhibición no competitiva, o sea, por más que yo modifique la concentración de sustrato, no va a afectar, ¿no? O sea, no tengo forma de evitar esa inhibición no competitiva modificando la cantidad de sustrato. Y como puse acá los valores, en general no les dan los valores, sino les habla de porcentaje de inhibición, entonces ustedes les pueden ya poner el valor que quieran, ¿no? 100 sobre 10 o 1 sobre 0,1. O sea, lo importante es que sea, si les dice una inhibición del 90%, que la velocidad en presencia de ese inhibidor, ¿ah?, sea el 10%. ¿Ah? Y como les daban en el ejercicio el dato de la constante, ¿ah?, pueden despejar la concentración del inhibidor. 2,61 por 10 a la menos 3 mol por litro. Bien. Ahora, en el ejercicio siguiente es similar, pero vamos a trabajar con una inhibición competitiva. Dice, un inhibidor competitivo, nos dan la constante, 3,1 por 10 a la menos 5 molar, inhibe a una reacción catalizada por enzimas con una Km de 2,7 por 10 a la menos 3 molar. Suponer que la concentración del sustrato es 3,6 por 10 a la menos 4 molar. ¿Qué cantidad del inhibidor se necesita para lograr una inhibición del 65%? ¿Cuánto tiene que aumentar la concentración del sustrato a fin de reducir la inhibición a 25%? ¿Ah? Ahora estamos frente a un inhibidor competitivo, nos dan datos de Km, de la constante del inhibidor, de la concentración de sustrato, ¿ah?, y nos preguntan qué cantidad de inhibidor tengo que agregar para lograr una inhibición del 65%. ¿No? Entonces, para una inhibición competitiva, tenían esta otra ecuación, ¿ah?, y se les dice una inhibición del 65%, ¿no? Quiere decir que si le llamo 100 a la velocidad sin inhibidor, la velocidad con el inhibidor va a ser 35. ¿Sí? Acá volvemos a plantear la ley de velocidad en presencia del inhibidor y en ausencia. Esta es la ecuación que ustedes tienen en el teórico. Traté de plantearlo acá para que vean. Es otra forma de, digamos, de escribir la ley de velocidad que tenían acá en la inhibición competitiva, para que sea más fácil. Digo, probablemente haya otra forma de resolverlo para llegar a la misma, pero me pareció esta la más sencilla de plantear las ecuaciones de esta forma, ¿no? Entonces, se puede cancelar acá B0 máxima por S0, ¿sí? Y después resuelvo acá la distributiva. Y puedo tomar S0 más Km sobre S0 más Km, y me queda 1, ¿no? Y acá me queda en el numerador Km por la concentración del inhibidor, y la constante del inhibidor lo paso multiplicando al denominador, ¿no? Y ahí llegan a la ecuación que tienen ustedes ya en el teórico. Y acá le llamamos 1 a la velocidad sin inhibidor y 0,35 a la velocidad con el inhibidor competitivo. ¿Sí? Acá vemos, ¿sí?, que esa relación depende de la concentración de sustrato. ¿Sí? Si yo voy aumentando la concentración de sustrato, esa inhibición va disminuyendo.
Bueno, tenía datos de Km, de Ki y de la concentración de sustrato inicial, así que de esa ecuación, ¿ah? Que esta es la que ustedes tienen en el teórico, ¿ah? Con los datos entonces de Km que tienen en el ejercicio, de la constante del inhibidor y de la concentración de sustrato, pueden despejar la concentración del inhibidor, que les da 6,5 por 10 a la menos 5 mol por litro. Y después tenía otra parte en donde me pide a cuánto tiene que aumentar la concentración del sustrato a fin de reducir la inhibición al 25%. O sea, tenía una inhibición del 65%, entonces yo lo que hago es aumentar la concentración de sustrato porque es un inhibidor competitivo, y reduzco la inhibición de un 65% a un 25%. Bueno, ahí ¿qué haría? ¿Cómo puedo saber la concentración de sustrato que tengo que agregar para reducir la inhibición desde un 65% a un 25%? No se puede usar lo mismo que hiciste anteriormente, pero calculando para un 75% de la velocidad y después sacar la diferencia de la Bien, concentración del sustrato. perfecto. O sea, utilizo la misma ecuación con la concentración de inhibidor, que ya la tenía calculada, ¿no? Pero ahora utilizando el dato de la inhibición del 25%, o sea que si sin inhibidor le llamo 1, en presencia del inhibidor va a ser 0,75. ¿No? Y en esa ecuación tengo la cantidad de inhibidor, que calculé en la parte anterior, Km, y la constante del inhibidor. ¿No? Así que puedo despejar la concentración de sustrato. Con esa concentración de sustrato, ¿sí?, tendría un 25% de inhibición. Pero yo inicialmente ya tenía algo de sustrato en el medio de reacción. Entonces lo que tengo que agregar es la diferencia entre este valor y el valor inicial que me daba la letra. ¿Sí? Entonces lo que tengo que agregar es la diferencia entre el valor que corresponde a la inhibición del 25% menos el valor del sustrato que ya tenía, que era dato de la letra. ¿No? O sea que lo que tengo que agregar de sustrato, ¿sí?, para reducir la inhibición del 65% al 25% es 0,014 moles por litro. ¿Bien? ¿Una pregunta? Bueno, seguimos entonces. El ejercicio 22. Que dice, la actividad de la L-espartato 4-carboxilasa puede ser analizada por la formación de CO2 a partir de L-espartato. Una experiencia a 30 grados Celsius, pH 5, con concentración de enzima inicial de 1 miligramo por litro y trabajando en el rango de concentraciones de aspartato entre 25 y 200 micromoles por litro, permitió determinar la ecuación, que aparece ahí expresada abajo, y trabajando a 40 grados, pH 5 y concentración de enzima 1 miligramo por litro, se encontró que cuando la concentración de aspartato inicial es de 85,7 micromoles por litro, la velocidad inicial es la mitad de la velocidad inicial máxima en iguales condiciones de temperatura, pH y concentración de enzima inicial. Y también se obtuvieron los siguientes resultados. Y tienen datos de concentración de aspartato inicial y la velocidad inicial. Sabiendo que la enzima sigue el mecanismo propuesto por Michaelis y Menten, determinar la variación de entalpía que acompaña la formación del complejo enzima-sustrato y la energía de activación de la etapa lenta del mecanismo. Bueno,
demasiados datos, ¿no? Tienen una cantidad de datos que vamos a ver primero qué es lo que nos piden. Nos piden la variación de entalpía que acompaña la formación del complejo enzima-sustrato y la energía de activación. ¿Qué datos necesitarían para obtener la variación de entalpía del complejo y la energía de activación? No se puede hallar la constante de reacción y después usar Van Hoff y Arrhenius. Bien. O sea, para la variación de entalpía necesitamos datos de la constante de K sub S, en este caso, a dos temperaturas distintas, ¿sí? Y para la energía de activación de la etapa lenta del mecanismo, que si recuerdan le llamamos K sub 2, necesito datos a dos temperaturas para aplicar a Arrhenius y obtener el dato de la energía de activación. ¿Sí? Entonces necesito para cada una de las temperaturas despejar KS y K sub 2. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver la temperatura de 30. Tengo esta linealización, que si recuerdan es la de doble recíproco, o sea, es la de Lineweber-Burke. ¿No? Entonces con esta linealización puedo obtener, como vimos en el primer ejercicio, los datos de B0 máxima y de KS. Y como tengo la concentración de enzima, puedo sacar el valor de K sub 2. ¿No? Entonces vamos a ver. Michaelis y Menten, si recordamos cómo era el mecanismo. O sea que esta es la etapa determinante de la velocidad elemental. Necesito dos, reacción elemental, necesito entonces datos a dos temperaturas distintas. Y si es elemental va a cumplir Arrhenius, ¿no? Y despejo entonces con dos datos de constantes a distintas temperaturas, puedo despejar la energía de activación. A 30 grados. Tengo la linealización que teníamos en la letra. Entonces tenemos que 0013 es 1 sobre B0 máxima. ¿Se acuerdan que esto es B0 máxima? Y con ese dato van entonces a la pendiente y despejan el valor de KS. B0 máxima, que es K2 por la concentración de enzima, les da 76,92. Y el valor de KS, 87,69 microlitros, micromoles por litro. Como sabemos, la concentración de enzima, que es 1 miligramo por litro, tenemos el dato de K sub 2 a 30 grados, que les da 76,92 micromoles por miligramo minuto. O sea, tenemos el dato de KS a 30 grados y el dato de K2 a 30 grados. ¿Hasta acá va bien? Bueno, tenemos que hacer lo mismo, o sea, obtener las mismas constantes, pero trabajando a 40 grados. ¿No? Entonces, vamos a recordar los datos que teníamos a 40 grados. Este dato de acá, cuando la concentración de aspartato inicial es 85,7 micromoles por litro, la velocidad inicial es la mitad de la velocidad inicial máxima. ¿No? Y después tienen
esta tabla de datos. Ese dato de 85,7, ¿qué sería? ¿No es KS? Ahí está. Es KS porque les dice que es una concentración de sustrato en la cual la velocidad inicial es la mitad de la velocidad inicial máxima. ¿Ah? O sea que ahí, en la redacción, les está dando el dato de KS. ¿Ah? A 40 grados. Y otra cosa importante para ver es que esa tabla de datos, si se fijan, o sea, están trabajando con concentraciones de sustrato mucho más chicas que KS. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, están trabajando ahí 0,1, 0,2, 0,3 y el valor de KS es 85. ¿Ah? Entonces, a 40 grados, ese era el dato que me daba en la letra. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo estoy trabajando con concentraciones mucho más bajas que KS, ¿sí? Cuando ustedes lo ven acá en la ley de velocidad, ¿sí? Si las concentraciones de sustrato son mucho más chicas que KS, yo puedo despreciar el valor de S0 y me queda KS en el denominador únicamente. Quiere decir que hay una relación lineal, que es la primera parte de la curva que ustedes ven cuando grafican velocidad inicial en función de concentración de sustrato inicial. Hay una relación lineal entre B0 y la concentración de sustrato inicial. Entonces yo puedo graficar velocidad inicial en función de la concentración inicial de sustrato, y eso me va a dar una recta. Eso es válido porque estoy trabajando a concentraciones mucho menores que KS. Y este valor que tengo acá de la pendiente, 1,38, va a ser igual a B0 máxima sobre KS. ¿Sí? Como ustedes ya tienen el valor de KS, pueden entonces despejar el valor de K sub 2, le da 118,27 micromoles miligramo minuto. Y bueno, una manera de verificar las cuentas, en este caso sería que la constante, o sea, aumentaron la temperatura, la constante tiene que aumentar, la constante cinética. Si ese valor de 118 les hubiera dado más chico que 76,92, ahí ya tendrían que ir a revisar las cuentas porque estaría mal. Es una reacción elemental, o sea que si al aumentar la temperatura, esa constante cinética va a aumentar. Bueno, tengo los dos datos de las constantes de KS, esas son constantes de equilibrio, y las dos constantes cinéticas de la etapa lenta del mecanismo. Bueno, supone un comportamiento tipo Arrhenius, a esto ustedes ya lo recuerdan, dos temperaturas, tengo dos datos de constantes, puedo despejar la energía de activación, estos son los datos que teníamos de la parte anterior. Bueno, y ahí eligen las unidades de energía que quieran, ahí está planteado en calorías, ¿no? Si lo hacen en calorías les va a dar 8106 calorías mol, ¿no? Con el R en calorías. Y nos pedían también el delta H de formación del complejo, o sea que ahí hay que aplicar la ecuación de Van Hoff. Lo único que hay que tener en cuenta es que KS en realidad no es la formación del complejo, porque KS se define como K-1 sobre K1. Entonces lo que tengo que hacer es el inverso, porque a mí me piden el delta, la variación de entalpía asociada con las constantes de la formación del complejo enzima-sustrato. Y KS en realidad es la constante de disociación, porque es K-1, que es cuando desaparece el complejo enzima-sustrato, sobre K1, que es cuando se forma. Así que tengo que definir una nueva constante que le llamamos K, que es la inversa de KS. ¿Sí? Entonces, en la ecuación de Van Hoff, si supongo que el delta H es constante entre esas dos temperaturas,
puedo sacar la variación de entalpía, de la misma forma que ustedes ya vieron en la parte de equilibrio químico. Ahí tenían los datos de KS a las dos temperaturas, el inverso, y aplicando entonces la ecuación integrada, suponiendo delta H constante entre esas dos temperaturas, llegan al dato de la variación de entalpía, que les da 432,6 kilocalorías por mol. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? O sea que si les piden la energía de activación, se necesitan dos datos, o sea, buscar en el ejercicio datos de la constante correspondiente a la etapa lenta, dos temperaturas distintas. Si les pide la variación de entalpía de la formación del complejo o la disociación, si les pide la disociación, directamente son los valores de KS. Si les pide la formación, son el inverso de ese valor que ustedes sacan de KS. ¿No? Y después, aplicando la ecuación de Van Hoff, sacan la variación de entalpía. ¿Sí? Bueno, y nos queda ver el último ejercicio, que es el 23, que dice: la degradación del triptofano es catalizada por la enzima triptofanasa. Se estudió la dependencia de la velocidad de formación del producto principal indol con la temperatura. A tales efectos, todas las experiencias se realizaron en idénticas condiciones iniciales, o sea, de concentración inicial de enzima y de sustrato, excepto la temperatura. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla. Tienen datos de velocidad inicial para distintas temperaturas. Parte A, calcule la energía de activación aparente para dicha reacción. A tales efectos, suponga el cumplimiento del mecanismo Michaelis-Menten y condiciones de saturación de la enzima. Y parte B, a temperatura de 60 se observó un rápido descenso de la velocidad de reacción por debajo del valor de 27 grados, aún a bajas conversiones de sustrato. Explique si ello está dentro de lo esperado para reacciones enzimáticas. Bueno, así que tenemos datos de velocidad inicial y de temperatura, y nos dicen que estamos trabajando en condiciones de saturación de la enzima. ¿Qué me están queriendo decir con eso? Que la velocidad esa es la velocidad máxima que se alcanza. Ahí está. La velocidad es la velocidad máxima. Entonces, si teníamos el modelo Michaelis-Menten, si la enzima está saturada, ¿sí? Quiere decir que estoy trabajando con concentraciones de sustrato mucho mayores que KS. Quiere decir que esa velocidad que me están dando corresponde a la velocidad máxima, o sea, K2 por la concentración de enzima. ¿Sí? Así que para sacar la energía de activación aparente, puedo aplicar logaritmo, ¿no? O sea, a ambos lados de la igualdad, o sea, el logaritmo de B0 va a ser igual al logaritmo de K2 más el logaritmo de la concentración de enzima, y un cumplimiento de Arrhenius para la constante K2. Lo que voy a hacer es sustituir, ¿sí?, dentro del logaritmo K2, y me queda entonces logaritmo de A menos EA sobre R por T más el logaritmo de la concentración de la enzima. ¿No? Esto es una constante, el logaritmo de A también, o sea que puedo graficar. Acá está planteado para hacerlo en el primer cuadrante, pero podrían despejar directamente el logaritmo de B0. Acá está menos logaritmo de B0 en función de 1 sobre T. ¿No? Tendrían que graficar. Y de la pendiente correspondería a EA sobre R.
¿sí? O sea, la energía de activación sobre R. ¿No? Entonces, como tenían datos de B0 y de temperatura, acuérdense siempre la temperatura en Kelvin. Graficamos, ¿no? En este caso, menos logaritmo de B0 en función de 1 sobre T, con esos tres datos que me daba el ejercicio, y tengo la pendiente 9361, expresada entonces la energía de activación en calorías, utilizo R 1,987, me da 18.600 calorías. ¿No? En este caso, al trabajar con, o sea, en condiciones de saturación, esos datos de velocidad inicial, por más que no me lo dijeran en la letra, correspondían a la velocidad máxima. ¿No? O sea, todos los sitios activos de la enzima estaban ocupados. ¿Alguna duda? La parte B les habla de que si trabajan a 60 grados, se observa un rápido descenso de la velocidad, ¿no? Por debajo de ese valor de 27, que no sería esperable, ¿no? Porque si uno trabaja a mayor temperatura, y la segunda parte, digamos, la constante de velocidad va a ser mayor, ¿no? Uno tendería a pensar que a mayor temperatura la velocidad va a ser mayor, pero no es lo que se observa, ¿no? Y nos pregunta si eso está dentro de lo esperado para reacciones enzimáticas, ¿no? Y ustedes vieron este mismo gráfico en el teórico, ¿no? Que para remarcarles la importancia, en este caso, las enzimas que son catalizadores biológicos, ¿no? Que probablemente los que hayan hecho ya bioquímica o la estén haciendo, habrán visto ya cuál es su estructura, su conformación, y por lo tanto, al aumentar la temperatura, esa conformación puede modificarse, ¿no? Y si se modifica el sitio activo, ¿no? Puede perder actividad esa enzima, ¿sí? Entonces lo que se ve ahí en ese gráfico es que si, por ejemplo, están trabajando con 40 grados, tienen una conversión de sustrato determinada, ¿no? Que sería esta recta que tienen. A 50 grados, la conversión, la cantidad de sustrato convertido es mayor, ¿sí? Pero ya se empieza a notar una curva, ¿no? A 60 grados tienen esta otra curva, a 70 tienen esta otra, y a 80 directamente, luego de un tiempo muy corto, ¿no? Deja de convertir el sustrato, ¿no? Entonces, la pendiente a tiempos cortos correspondería a la velocidad. O sea, cuanto mayor temperatura, tengo una mayor velocidad, ¿sí? Pero para un cierto tiempo, que acá le llamaron T sub 2, ¿no? Fíjense que la cantidad que tienen de sustrato convertido no es lo esperable, que es como el resto de los catalizadores, ¿no? Donde ustedes aumentan la temperatura, si están en condiciones que se permita trabajar, ¿no? Por el diseño del equipo y por la propia reacción, si uno aumenta la temperatura, esperaría que la cantidad convertida de sustrato también sea mayor. Pero al trabajar con este tipo de catalizadores biológicos, cada una de estas enzimas tiene su temperatura óptima y otros factores que también pueden afectar, ¿no? Ustedes vieron el pH también, que puede modificar la estructura cuaternaria de esas proteínas y de alguna forma la van a desactivar, desnaturalizar se llama, ¿no? O sea, el sitio activo, que tiene una cierta forma, va a cambiar su forma y entonces va a impedir que ese sustrato se pueda unir en ese sitio activo, ¿no? Entonces, en este caso, tienen este tipo de campanas que se generan donde uno debería trabajar en esa temperatura óptima, ¿no? Que probablemente no sea la temperatura mayor de trabajo, pero para evitar, ¿no? Ese tipo de fenómenos de desnaturalización, que en algunos casos puede ser reversible, ¿no?
donde ustedes trabajan en una cierta temperatura y luego bajan la temperatura de reacción y la enzima recobra su forma, pero en la mayoría de los casos son irreversibles esos cambios, ¿no? Y también a nivel industrial ese tipo de enzimas son bastante costosas, entonces uno tiene que trabajar en condiciones óptimas de trabajo, ¿no? No tiene por qué ser las condiciones de mayor conversión de sustrato, ¿sí? Esa es una de las desventajas de trabajar, digamos, con enzimas como catalizadores, ¿no? Uno tiene que respetar muy bien las temperaturas de trabajo, además de, por ejemplo, el pH y otras condiciones que puedan afectar, digamos, la estructura de esa enzima, ¿no? Así que sí, podría explicarse, ¿sí? O sea, la respuesta es que sí podría explicarse al trabajar con una enzima que a 60 grados obtengan una menor velocidad que a 27. ¿Ah? Quiere decir que nos alejamos de las condiciones óptimas de trabajo para esa enzima. No sé si les queda alguna duda de esto. No, ninguna duda. Bueno, estos eran los ejercicios que ya teníamos propuestos para esta clase. No sé si les queda alguna duda final de alguno de los ejercicios que vimos. Si no, ya dejo activadas las resoluciones de todos los ejercicios en el aula y cualquier duda que tengan, escriban al foro. Bárbaro, gracias. Bueno, que pasen Chao. bien. Chao.